Buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy vamos a estudiar una partida disputada por la campeona del mundo Xu Wenjun contra Goriachina Alexandra. Esta partida se jugó en el Campeonato del Mundo en 2020, ¿sí? En Vladivostok, porque una parte también, si mal no recordamos, se jugó en Shanghái. Dicho cotejo terminó empatado con 6-6 y el torneo acabó definiéndose en partidas de desempate a ritmo rápido, donde Xu Wenjun se impone 2,5 a 1,5 ante Goriachina y sale campeona y revalida su título, y esto lo vuelve a confirmar, y por eso es que elegimos esta partida para ver, ya que es muy interesante el estilo de Xu Wenjun, la jugada de ataque muy fuerte tácticamente, pero que tiene sus ideas posicionales también, como todo y como toda gran maestra en el mundo del ajedrez. La partida comienza con caballo F3 y Xu Wenjun plantea la defensa Reti, donde la idea es entregar el centro a las negras para luego desarmárselo con movimientos laterales de peones. Las negras contestan con D5, que es la jugada normal, responder con un movimiento de peón central ante un caballo F3, y las blancas continúan con ideas de la Reti y siguen jugando con ideas en base a G3 para sacar el alfil por G2 y enrocarse rápidamente. Las negras eligen un C6 en este momento. También podría haber elegido un C5 y transponer a esquemas de peón de dama con negras, y las blancas jugar estructuras indias en base a D3 y, por ejemplo, todas esas cosas, o D5, quizás intentando alguna Grunfeld. Pero el tema es que Goriachina, conociendo el estilo agresivo de la campeona del mundo, quizás haya elegido esta idea estratégica, que es ni más ni menos defender el punto de 5 con el peón de C6 para luchar contra la fuerza del alfil que va a ir a G2, mirando la diagonal fuertemente y principalmente el punto B7 y A8. De ahí la idea de C6, justamente para enfrentar esta idea. Las blancas continúan con alfil G2, que es lo normal, y las negras continúan con la jugada alfil G4, ¿sí? Cuya finalidad es sacar el alfil y jugar con el alfil fuera de la cadena de peones. Las blancas se terminan enrocando, lo cual es normal, ya que si bien están jugando con las ideas de Reti para luego contragolpear el centro, tienen que poner su rey en seguridad, de manera que cuando el centro se empieza a tratar de abrir o inquietar, el rey no tenga que sufrir ningún tipo de jaque o percance por quedarse en el centro del tablero. Goriachina decide jugar caballo D7, ¿sí? Dilatando el enroque corto, ya que está guardando sus piezas del flanco del rey para ver cómo las va a disponer de mejor manera. Y H3 es la jugada que realiza Xu Wenjun en este momento, cuya finalidad es muy interesante, ya que hay dos opciones: captura en F3, o como jugó Alexandra, que es retirarse a la casilla H5 y seguir manteniendo las posibles amenazas en dicha diagonal. En este momento, y con toda lógica y razonamiento, Xu Wenjun decide jugar D4, a raíz de que justamente hay que contener el centro de las negras en este momento con una jugada como D4 para igualar posibilidades en esa situación. Porque si nosotros dejáramos que las negras avanzaran o intentaran un E5, es muy probable que tengamos que jugar con un D6 más que un D4, y quizás las blancas no quieren jugar tan restringidas en la posición. Pero claramente hay una preparación
por parte de Zhu Wenjun en esta partida, lo cual Alexandra, si bien sabía que estaban repitiendo esta posición, recordemos que esta partida se jugó 2 rondas anteriores, en donde la partida fue conducida de la misma manera con blancas por Zhu, y la partida fue luchada pero fue tablas. Esta partida y este orden trae una sorpresa, ya que la jugadora de blancas, la campeona del mundo, venía armada con una sorpresa muy interesante para enfrentar a la fuerte jugadora rusa. Por eso, antes que nada de 4, repitiendo la posición anterior y la línea de la partida que mencionamos, y E6, las negras solidifican su centro para sacar el alfil por D6 probablemente, y el caballo de G a F6 y terminar el enroque en la posición. Las blancas continúan con C4 porque continúan golpeando el centro del tablero, y las ideas son en base a B3, posiblemente, sí, depende de lo que hagan las negras. Un alfil E3 podría venir luego de B3 para cambiar el fuerte alfil que defiende las casillas negras, o simplemente sacar caballo por C3 y luego jugar un alfil F4 para hacernos fuertes en esa diagonal y pelear por la casilla de 5. Todos estos planes son posibles y hay que dominarlos, y la campeona del mundo obviamente los tiene en cuenta. Tomar el peón de C4 sería interesante, lo que pasa que seríamos muy temerarios a la hora de hacer esa jugada, porque estaríamos perdiendo un tiempo más en desarrollo, y como vemos, a cambio de ese peón, las blancas podrían intentar crear un fuerte centro de peones o tratar de explotar la mala disposición del rey negro, ya que se encuentra dentro, en el centro del tablero, y a mucha jugada de poder ser enrocado. Es por ello que, con buena lógica y razonamiento, alfil E7 es la jugada que realiza Alexandra en este momento, y las blancas, como primera medida, deciden tomar en la casilla de 5 para decidir el centro y que no haya un centro móvil en la posición. Y luego de por D5, caballo C3, desarrollando su otra pieza, la cual tiene que salir para que la dama y el alfil, cuando salgan las torres, se conecten. Recordemos que están repitiendo una partida que se jugó antes en el mismo match. Y aquí viene la cuestión y lo que hace interesante la partida en sí, ya que en este momento Alexandra vuelve a repetir la idea la cual le había jugado en el match a Zhu Wenjun, que era la toma con el alfil de H5 por el caballo de F3. Una decisión un poco, digamos, difícil, ya que las negras están entregando una pareja de alfiles, pero lo que pasa que esa entrega está basada en el hecho de que ya hemos puesto la mayoría de peones en blancas del flanco de dama, y eso es la compensación por lo cual podemos desprendernos de ese alfil, ya que los peones que se encuentran en blancas están defendiendo dichas casillas y en cierta medida están cubriendo la falencia de dicho alfil. Luego de alfil por alfil, como ocurrió en esa partida, luego de alfil por F3, la partida anterior que hacíamos mención, que fue luchada y terminó en tablas, continuó con ideas en tipo A, caballo G F6, y luego que las blancas acomodaran su posición, continuando el desarrollo, queremos recordar que fue alfil F4 una de las jugadas, Alexandra continuó con la idea de caballo F8, caballo E6, y la partida continuó de esa manera y terminó siendo tablas sin poder las blancas sacar más provecho de dicha posición. Lo interesante de esta posición, cual estamos viendo en este momento, y las ideas que van a surgir, es producto de una preparación casera del equipo de Zhu Wenjun, ya que es muy probable que ellos hayan estado analizando esta situación y, si se repetía durante el match, ingresar una jugada muy interesante,
que se conoce como novedad teórica, ya que en esta posición no se había jugado, y que es justamente a la toma en F3 no tomar con el alfil, que es la jugada natural para no romper de cierta medida la estructura, sino tomar con el peón en la casilla F3. Novedad teórica y preparación de la campeona del mundo. Con lo cual se adueña de la iniciativa ante la sorpresa de la jugadora negra, ya que tendría que revisar sus ideas y el conocimiento de las mismas y empezar a buscar las cosas que las blancas han estudiado y preparado desde su casa y su laboratorio para enfrentarla en este momento, en esta partida a la cual están conduciendo de negras. La fuerza de la novedad justamente es la sorpresa ante el jugador contrario y el hecho de venir conociendo los vericuetos y las ideas que hay que hacer en la posición. Por eso, cuando un jugador mete, o una jugadora, en este caso la campeona del mundo, mete una novedad de estas características, doblando los peones en la columna F, tenemos claro que viene una preparación casera muy fuerte y de hecho fue la idea que llevó a la ventaja en dicha posición a las blancas. Luego de E por F3, las negras continuaron con el desarrollo normal, sacando el caballo F6, ya que hay que terminar en el roque rápidamente, y H4, como vemos, comienzan las ideas de la preparación de Yu en esta partida. El H4 va dirigido justamente a habilitar una casilla para sacar el alfil de G2 por H3. Fina jugada conceptual y posicional, donde el alfil sería llevado a una mejor diagonal, ya que no solo el alfil está chocando contra el peón F momentáneamente, sino que la fuerte disposición de peones negros B7, C6 y D5 hacen de que por sí el alfil de G2 quede totalmente anulado. Claramente H4 tiene ideas en base a tratar de avanzar lo máximo posible el peón para generar debilidades, pero sobre todo darle vida al alfil de G2 e ir mejorando de a poco la posición. Las negras tienen que enrocarse para comenzar a hacer movimientos activos y defensivos si fuera necesario. Y alfil H3, muy buena jugada. El alfil comienza a jugar y ahora vemos que también no solo empieza a jugar, sino a hacer incidencia de una casilla muy importante que es la casilla F5, cuya casilla, si pudiera ser aprovechada con un caballo, empezaremos a tener una gran ventaja en la posición. Por eso, como primera medida, Alexandra decide jugar caballo B6 para buscar también un punto fuerte en la casilla C4 y tratar de hacer cosas parecidas a lo que las blancas quieren hacerle en su flanco de rey. Pero dama de 3, no temen a la entrada del caballo en la casilla C4 porque siempre disponemos de un fuerte B3 para poder expulsar el caballo de dicha casilla. Por eso ahora torre E8 es la siguiente jugada que hacen las negras. Hay que activar la torre de F en la columna y poder disputar dicha situación cuando las blancas se empiezan a disponer las torres en la misma columna. Por eso B3, Yu Wenyu hace una jugada preventiva, ¿sí? Evitando que ese caballo pueda ir a C4. Y ahora caballo F7. Como el caballo está totalmente limitado en dicha posición, una de las posibles ideas es ese caballo rebobinarlo y llevarlo a F8 para llevarlo a E6 e inclusive jugar quizás un alfil F6 si fuera necesario. Pero como vemos, las piezas negras no les es fácil justamente reagruparse y las blancas tienen planes muy interesantes en base a F4, F5, poder llevar un caballo en E5 un momento o un caballo F5 si fuera necesario. Las blancas continúan con la jugada torre E1, como habíamos dicho. A su vez tienen que hacer lo mismo que su par negro, que es llevar la torre en E8 y disponer y disputar la columna con dicha jugada. Y ahora alfil F6.
el alfil se va a esa casilla, no solo porque busca mejor horizonte, sino también que defiende la casilla de 5 y mira el punto de 4, ya que ese peón que se encuentra débil ata a la dama a la defensa del mismo. Es por eso que, como primera medida, las blancas primero juegan alfil de 2, ya que necesitan conectar las torres. Y si vemos, en dicha situación, las blancas están sacando de manera más prolija sus piezas y están dispuestas a hacer un cambio en la casilla E8, para cuando vengan los cambios, si fuera necesario, luego de dama por, podernos adueñar de la columna en base a torre a E1. Veamos que las blancas tienen planes activos, pueden avanzar, pueden intentar meter un caballo en F5, pero las negras lo único que están haciendo es tratando de sacar sus piezas, ya que no pueden hacer o aventurarse a hacer movimientos de avance porque les generarían debilidades en la posición. Las negras continúan con A5 en este momento, ya que al no poder moverse en el flanco del rey y el centro, no hay muchas casillas con las cuales poder mejorar las piezas. Es decir, dama C7 podría ser una jugada, pero tenemos el problema que el alfil que se encuentra en D2 entraría fuertemente atacando la dama por F4. Decide hacer una jugada en base a 5 y empezar a avanzar en el sector que obviamente ellas pueden tener alguna preponderancia o a un contrajuego en base a la jugada A4. Por eso, como primera medida, rey G2, las blancas mejoran su rey, defienden el alfil de H3 y como ven que tienen varias posibilidades de hacer distintos planes y distintas jugadas sin alterar la posición, se dan el lujo de hacer esta jugada preventiva profiláctica para ver qué hacen las negras y empezar a atacar las debilidades de las mismas. Luego de rey G2, las negras continúan con caballo F8. También A4 podría haber sido interesante, continuando en la partida, abriendo más la posición, pero depende lo que hagan las blancas, si tomen o no. Claramente el bando blanco se encuentra mejor dispuesto para actuar inclusive en esa columna si se abriera y se cambiaran las torres. Es por eso que antes de esas ideas y mantener una tensión en dicho sector, las negras primero eligen justamente empezar a reagrupar sus piezas con base a un caballo F8 y un caballo G6 o un caballo E6 para tratar de ir mejorando dicha pieza por lo menos. O por lo menos también permitirle a las negras clausurar la columna para que no se haga ningún cambio de las torres en la misma. Por eso las blancas se apresuran a hacer un cambio de torres y a dama por torre, como dijimos, luego del cambio de torres, las blancas se apresuran a hacer el cambio de las mismas y luego de torre a E1 pasan a dominar momentáneamente dicha columna. La dama se tiene que retirar a D8 porque no tiene forma de ir a una casilla más óptima como D7 o C7, debido a que D7 está tomada por el alfil y C7 sería atacada con alfil F4. De ahí los problemas que tienen las blancas en la posición. Como vemos, el juego y la fina idea de tomar en F3 con peón por parte de Xu Wenxu está haciendo que las blancas tengan ventaja en su posición, mejor disposición de piezas, y las negras no puedan acomodarse y continuar con sus planes. ¿Sí? Esto que parece imperceptible, en vano de una gran jugadora, como es la que conduce las blancas, está haciendo efectos devastadores en la posición negra. Caballo de 1 es la jugada que realizan las blancas en este momento y como dijimos, el punto F5 era un punto importante en la posición y por eso esta jugada merece un signo de admiración, ya que el caballo
habiendo cumplido su función en el flanco de dama, se retira para irse a E3 y F5 y empezar a explotar las debilidades de dicho sector. Por eso, muy buena maniobra posicional por parte de las blancas. Juegan de nuevo caballo B a D7. El caballo, como ya quedó totalmente anulado, decide volver a la posición para tratar de reagruparse, pero claramente este caballo sigue siendo una pieza que se encuentra limitada, al contrario de las piezas blancas que están todas jugando de manera armoniosa, y como vemos, esa es la ventaja con la cual las blancas están llevando adelante la posición. Y caballo E3, que es justamente llevar el caballo F5, y ahora dama B6. Como la dama no disponía de casillas, decide irse a B6 para mirar el punto D4, y ahí vemos la idea de la retirada del caballo a D7, pero alfil C3 es la jugada muy interesante, debido a que el alfil, si bien se coloca en una posición que juega con el peón de D4, esa deficiencia no es tan grave, ya que por un lado anula la acción de la dama negra y el alfil de F6 en la casilla D4, se prepara a seguir evolucionando con la jugada caballo F5. Por eso, las ideas de las blancas son muy claras: evitar los planes de las negras, las cuales se encuentran muy difíciles. Un fino juego posicional por parte de las blancas está surgiendo en este momento durante la partida. Las negras deciden jugar a 4 para contragolpear en dicho sector y tratar de lograr algún contrajuego, y B4 por parte de las blancas, signo de admiración, a pesar que sigue poniendo peones en negras y parecería que el alfil se está transformando en una pieza más fea al chocar por negras con dichos peones. En realidad no es tanto una deficiencia, porque al estar haciendo este tipo de jugadas las blancas en este momento, lo que están haciendo es quitarles los recursos que tienen las negras para reaccionar en dicho sector, y si se quedan sin esos recursos, las blancas podrían jugar tranquilamente en el flanco del rey, como veníamos explicando. Por eso, muy buena jugada, que de paso decimos que corta con las ideas negras de romper centro en base a la jugada C5, que era una jugada de ruptura que en algún momento podría haberse hecho, pero que no era tan fácil porque el peón de D5 está atacado por el caballo de E3. Las negras juegan caballo E6 para seguir atacando el punto D4, y ahora alfil por E6. De nuevo otra muy buena jugada de Yu en la posición. Entrega su mejor alfil, que es el alfil que va por blancas, y no choca por el peón central más adelantado, que es el punto D4. Ese concepto del peón más adelantado y los alfiles es el que determina cuál es el peor y el mejor alfil. Y la pregunta es: ¿por qué entregar la pareja de alfiles y entregar su mejor alfil? Porque justamente las negras están quedando sin contrajuego, y el poco contrajuego que tenían era en base a esa jugada y a ese caballo. Y como decía Capablanca muchas veces, hay que limpiar de hojarasca la posición. Lo mismo está haciendo la jugadora de blancas, quitándole las pocas piezas que las negras tienen para hacer algún contrajuego. Y luego de alfil por E6, caballo F4, como vemos, las blancas siguen avanzando. Y si no podemos hacer caballo F5, nos vamos a G4 y evitamos el E5 y amenazamos un caballo por F6 en algún momento, creando más rupturas en la posición y puntos débiles en el flanco de rey de las negras. Por eso, muy fino el trabajo que están haciendo las blancas, luchando constantemente con las posibles liberaciones que las negras quieren hacer en la posición. Tal es así que el flanco de dama, al quedar bloqueado y sellado en base a la jugada B4, las negras disponen la jugada torre E8, lo cual y cuya finalidad es justamente hacer la jugada liberadora E5, pero
F4, y esta jugada la habíamos mencionado en un principio, ya que una de las ideas de la toma en F3 no solo era una novedad teórica para sacar de los lineamientos estratégicos y técnicos a la jugadora rusa, sino que también una de las finalidades es de disponer de un futuro F4 si se llegara a esta situación para poder combatir las posibles rupturas del bando negro en dicha casilla. Y como vemos, las novedades teóricas hacen que el bando que la introduce pueda hacer todo este tipo de disposición de piezas y manejar el control total de la posición. Con lo cual, el jugador que cae ante esta situación siempre queda atado y le cuesta mucho poder dar vuelta a la partida y luchar por una igualdad inclusive. ¿Sí? Esa es la fuerza de una novedad, y aquí lo está demostrando las mil maravillas Xu Wenxun. La rama se retira a D8 porque hay que regrupar la posición. Esa dama no hace nada en B6, tiene que venirse hacia el flanco del rey y contar inclusive con una posible idea que si caballo por F6, inclusive poder tomar de dama y trasladar la dama hacia dicho sector. Muchos planes las negras tienen para hacer y por eso es la idea de la misma. Las blancas continúan ahora avanzando en el flanco del rey y hacen otra muy buena jugada que es H5, porque H5 amenaza un H6 y si hiciéramos H6 para evitar el dicho avance, nos colaríamos por blancas y como ya sabemos, los alfiles de casillas blancas han desaparecido y eso generaría muchas debilidades en el flanco del rey a las negras. Las negras, sin embargo, tuvieron que hacer la jugada H6 porque el avance de las blancas hubiera sido muy peligroso y fue lo mejor que pudieron encontrar en la posición. Y ahora, torre E3, excelente jugada. La torre se dirige a esa casilla, no solo porque es una jugada muy interesante, lo cual lucha contra los planes de las negras, sino que también prepara un posible dama E2 y empezar a luchar contra el peón de E6 y futuros F5 si la posición lo permitiera. Por eso torre E3 es una jugada muy elástica y muy importante, con lo cual las blancas siguen avanzando en dicha situación. Rey H8 es la jugada que hacen las negras, no tiene más que hacer un tiempo a la espera de ver lo que las blancas pueden hacer, pero B5, de nuevo, otra ruptura en dicho sector. Si tenemos el centro dominado y hemos avanzado en el flanco del rey, debemos empezar a avanzar en otros sectores por el principio de las dos debilidades y por eso esa jugada es muy fuerte en dicha casilla, ya que B5 prepara tensiones de rupturas y de tomas y son más preocupaciones para las negras, ya que tienen que atender muchas situaciones complicadas y ahora una posible toma en C6 para que cuando las negras retomen, la dama blanca pueda entrar en A6 y empezar a minar y a tocar todas las debilidades que le van a quedar. Por eso es muy fina esa jugada y por eso caballo B8 es la jugada que hacen las negras. Para así peón por peón poder tomar de caballo y por lo menos no cuenten las blancas con un dama A6, que es mucho más molesto que un dama B5. Las blancas ahora continúan con dama E2, porque como dijimos, las negras tienen que estar luchando contra múltiples amenazas de las blancas, ya que no nos olvidemos que el caballo que estaba en D7 podía haber ido a F8 para defender E6 y G6, pero debido a la primera jugada de las blancas que es B5, con la intención de tomar y entrar con la dama en dicho sector, el caballo tuvo que ser reagrupado y ahora las blancas continúan con el plan natural que era atacar en la columna, ya que no es lo mismo atacar un peón defendido
contra otra torre que se encuentra en la columna que con un caballo, con lo cual anularíamos en cierta medida la posición si queremos comer el peón de E6, ya que el caballo vale menos que la torre, y eso sería más seguro a la hora de mantener dicha casilla. Lo que pasa, las negras deciden comer en B5 para que luego de dama por B5 y dama C8, en este momento, intentar crear un contrajuego en la columna y tratar de entrar con su dama por las casillas blancas. ¿Sí? Es por eso que dama C8 entra en la posición y por lo que las negras decidieron capturar en B5. Inclusive entregando el peón de A4, pero por lo menos tener un contrajuego en la posición, ya que como vimos, las blancas estaban jugando solas y es preferible entregar material. Por eso, caballo C6, el caballo entra ahora mirando el punto D4 y como vemos, las blancas tienen que tener cuidado y no perder dicho punto, que es muy importante para contener la posición negra. Y alfil B2, admiración, el alfil se retira no solo para darle paso a la torre de E3, sino que también en algún momento buscando nuevos horizontes en base al alfil A3. Por eso torre E7 es la jugada de las negras, ya que cuando la dama se reagrupe, en este caso dama C2, clavando el caballo de C6 y con intenciones de llevarla a B6, explotando las blancas en el flanco del rey, las negras continúan con la idea que es dama E8, que por eso hicieron torre E7 justamente. Es por ello que ahora es el momento de matar el alfil de F6 con el caballo de G4, porque luego de peón por y alfil A3, como dijimos, en un momento esta entrada iba a ser muy importante para las blancas y sobre todo si entramos atacando la torre de E7. Por eso torre G7 para controlar la casilla G6 y mirar el rey que se encuentra G2, pero F5 de nuevo las ideas de la novedad de la toma en F3 sigue dando sus frutos, ya que no solo el peón fue tomado, no solo por eso, queremos decir, la novedad fue creada para tomar en F3 y desorientar a las negras con la toma en esa casilla con peón, sino que el peón cumplía muchas funciones, no solo jugar F4 para dilatar la ruptura en E5 si se diera esa estructura, sino también usar ese peón como ariete y explotar las clavadas como está ocurriendo en este momento. Muy buena la jugada F5. Y las negras logran hacer la jugada E5, pero con el problema que la posición se empieza a abrir y el rey se encuentra muy desguarecido en la casilla H8. Por eso, la apertura se ha logrado en la posición, pero a costa de que ese rey va a sufrir y sobre todo que cuando hagamos E por F5 veamos que el alfil en B2 tendrá mucha incidencia de ese diagonal. Por ejemplo, ¿cómo continúa la partida? Pues F6, el peón sigue avanzando y ahora es un fuerte peón pasado en cesta, mirando la torre de G7. Y a torre G5, quitando la torre de la amenaza del peón y mirando el punto H5, F4, de nuevo otro golpe a la posición negra, el peón se encuentra clavado y a la vez estamos mirando la torre de G5, hay que capturar y ahora F por E5, muy fuerte jugada, la cual es muy molesta porque ya tenemos dos peones pasados, se acentúa la debilidad del rey H8 y a dama E6, bloqueando el avance del peón E, intentando un dama H3, rey G1 simplemente en la posición y a D4
intentando algún contrajuego. Dama G6, amenazando mate en G7 y a dama D7, E6, expulsando a la dama, la cual no se puede ir muy lejos porque hay mate en G7. Y ahora dama por H5, la partida se decide, la torre cae, lo cual decidió la partida a favor de las blancas y una gran partida posicional y táctica de la campeona del mundo y una muy fuerte novedad teórica llevada a las mil maravillas por Xu Wenxu en esta partida de manera magistral.